A nombre de la Sociedad Mexicana de Cómputo Científico y sus aplicaciones, en colaboración con el Departamento de Matemáticas de la UNAM, estamos presentando hoy al doctor Octavio Miramontes. Él es investigador del Departamento de Sistemas Complejos del Instituto de Física de la UNAM. Obtuvo su doctorado en el Imperial College en el Reino Unido. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Es experto en teoría de sistemas complejos y dinámicas de sistemas biológicos. Ha recibido el premio Jorge Lomnitz en dinámica no lineal y fenómenos colectivos en el año de 2004. Entonces, bienvenido, doctor Miramontes. Adelante. Pues muchas gracias. Me da gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Una disculpa por la transmisión de la vez pasada que se cortó. Hubo un mantenimiento de las líneas telefónicas en la zona y pues bueno, lo cortaron, se interrumpió. Entonces voy a iniciar, lo voy a hacer como si no hubiera dado ya pues un par de minutos de la sesión anterior. Y quisiera también decirles que normalmente la invitación para hablar aquí fue para hacerlo durante una hora, pero lo voy a hacer por 45 minutos aproximadamente y con unos 15 minutos para responder un par de preguntas si acaso hay. Eso es porque, miren, a las 11, y esto es un anuncio de interés para muchos de ustedes, a las 11 va a iniciar una transmisión por el canal de CONACYT de las personas, los investigadores que han estado a cargo de los modelos matemáticos que está utilizando el gobierno federal para sus proyecciones. Yo creo que esto es de bastante interés. Entonces lo hacemos así. Entonces voy a dar inicio a mi plática. Eh, ¿Sí están viendo la presentación? Sí. Ok. Bien, entonces, pues lleva este título, entendamos el COVID-19 en México, y entonces les cuento brevemente cuál fue el origen de este documento. Hacia el mes de abril, cuando estaba realmente la situación en España muy, muy dura con respecto al COVID-19 allá, recibimos una invitación de los editores de la revista Investigación y Ciencia, esta es la versión española del Scientific American, para escribir un artículo que lleva este título, Cómo se modela una pandemia, eh, y en donde discutimos los principios básicos de las matemáticas de uno de los modelos más sencillos que se utiliza con este propósito. Entonces, este artículo, de hecho, es un artículo que fue publicado en el mes de mayo y se encuentra disponible de manera gratuita en la internet. Yo les recomiendo que le echen un ojo. Es un artículo corto, pero bastante conciso. Y como a raíz de este problema, pues se me ocurrió hacer como una especie de extensión de lo que aquí se comenta en un otro estudio que titulé así, Entendamos el COVID-19 en México, donde lo que hice fue estudiar las cifras que proporciona el gobierno federal sobre el número de casos reportados positivos, y entonces de eso es de lo que va a tratar mi plática. Entonces voy a hacer una introducción a los modelos básicos que se utilizan en epidemiología para después abordar el problema de cómo y qué tipo de cosas se pueden predecir
con respecto a esta pandemia. Entonces, yo les invito también a que anoten esta página web, y ahí es donde van a encontrar este estudio y van a encontrar también la liga hacia este otro artículo que espero sea de su interés. Entonces vamos a comenzar describiendo qué cosa es el COVID-19. Es importante saberlo porque hay muchas personas que confunden el COVID-19 con el virus que causa esta enfermedad. Entonces el COVID-19 es la enfermedad y el virus es el causante de esto, se conoce con este nombre, SARS-CoV-2. Entonces este SARS-CoV-2 es un virus de tipo de coronavirus de origen zoonótico. Eso significa que inicialmente estaba en animales y de ahí pasó al ser humano. Esto no es algo que sea poco común. De hecho, se piensa que por lo menos hay un virus de origen animal al año que salta hacia los humanos. Algunos de ellos causan verdaderos problemas, algunos no tantos. Estos coronavirus son virus comunes causantes de varias enfermedades pulmonares como el SARS y el MERS. El SARS, que es el síndrome respiratorio agudo severo. Esto tuvo una epidemia importante en el año 2003. Después el MERS, que es el síndrome respiratorio del Oriente Medio. Tuvimos una emergencia de esta enfermedad en el año 2012. Se van a acordar ustedes también aquí en México en el 2009. Entonces es bastante común que surjan estas epidemias. Algunos pasan al nivel de pandemia, otros no. Y este virus en particular es bastante agresivo. Una vez que está dentro de la célula, produce entre 100 y 1000 copias por día, por célula. Y finalmente COVID-19 significa la enfermedad del coronavirus del 2019. Y actualmente tenemos dos pandemias, una que es la del COVID-19 y el SIDA, que ya lleva pues bastantes años presentes. Les pongo estas fotografías para hacerles una advertencia. Coronavirus es justamente el nombre porque tiene estas estructuras que parecen que fuera una corona. Esta es una fotografía de microscopio electrónico. No existen fotografías de microscopio óptico porque estos virus son bastante más pequeños que la luz visible, de la longitud de onda de la luz visible. Entonces no tienen color, o sea, no son verdes, no son rojos, no son azules. Simplemente se miran así. Y esto, que es una invención artística, pues lo presento aquí para mencionarles que, bueno, está formado por una membrana. Hay un núcleo en donde hay el material genético, RNA, y entonces estas, que serían como los picos de la corona, son proteínas que tienen una afinidad muy grande por las células que hay en los alvéolos, y es entonces por ello que una vez que han invadido nuestro cuerpo, se van a los pulmones, y ahí es donde inician el proceso de la infección. Entonces, con eso en mente, vamos a hablar un poquito de epidemiología matemática, y aquí les presento tres para las personas que deseen extender un poco más sus conocimientos en este tema. Pues aquí hay tres libros básicos. Este libro de Matt Killing y Pejman Rohani, modelando las enfermedades infecciosas. Ellos dos fueron colegas míos cuando hice el doctorado en Inglaterra. La dinámica del virus, que es una introducción a la virología matemática, de Martin Nowak y Robert May. Robert May, que lamentablemente falleció hace un mes o un mes y medio, algo así. Fue también mi asesor en el doctorado en Inglaterra. Y finalmente este libro sobre epidemiología matemática,
¿Sí hay algún problema? No, ninguno. Ok. A los autores Brauer, Castillo Chávez y Feng. Y bueno, haciendo un pasaje muy rápido sobre la historia de la epidemiología matemática, pues realmente data desde 1760, cuando Daniel Bernoulli, que es, digamos, de aquella época de los polímatas que hacían contribuciones muy buenas en muchos tipos de ramas científicas. Es más conocido por sus modelos en dinámica de fluidos, en matemáticas, pero pues también le entró a hacer modelos matemáticos sobre la viruela, particularmente sobre los eh, aspectos de cómo realizar una vacunación óptima. Y después tenemos aquí, bueno, aquí tenemos un problema de ortografía, pero los orígenes de la epidemiología pues se deben al ruso Enko entre 1873 y 1894. Él planteó también una serie de ecuaciones para describir el desarrollo de epidemias, pero lo que se considera realmente el punto de partida son algo llamado modelos compartimentales, lo voy a explicar más adelante, y estos fueron realizados por Ross, Hammer, McKendry y Kermack en el Reino Unido, en contribuciones hechas entre 1900 y 1935. Entonces, ¿de qué se trata estos modelos de Kerman McKendrick? Están explicados en una primera contribución de este par de autores en 1927, en donde introducen, esta es una publicación en los Proceedings de la Royal Society de Londres. Ellos introducen un modelo, se llama de compartimentos, porque las poblaciones, que hay tres tipos de poblaciones, están divididas en lo que sería cajitas, y esas poblaciones son la de los individuos que son susceptibles a enfermarse, la de los individuos que están infectados y los individuos que se recuperan. Entonces, debido a las iniciales de cada una de estas poblaciones, el S de susceptibles, I de infectados, R de recuperados, este modelo lleva el nombre de modelo SIR. Este es como una de las piedras fundamentales de la epidemiología, y este modelo consiste de tres ecuaciones diferenciales acopladas, en el cual hay dos parámetros, y esos parámetros serían la tasa media de recuperación y la tasa media de infección. Estos dos parámetros definen a su vez una cantidad que es extremadamente importante en la epidemiología, que se conoce como la tasa de reproducción básica del patógeno. Y nosotros tenemos tres condiciones que son sumamente importantes. Es muy importante identificar en el desarrollo de una epidemia estos valores, porque estos nos dicen cuál es la situación de la epidemia. Por ejemplo, si esta R0 es mayor que 1, la epidemia se encuentra en una fase de expansión. Entre más alto sea este número, la epidemia está desarrollándose de una manera mucho más rápida. Si R es igual a 1, la epidemia es estable. Esto debido a que entonces en ese momento la tasa media de recuperación y la tasa media de infección son iguales. Quiere decir que se van infectando la misma cantidad de personas que las que se van recuperando. Y si esta R0 es menor a 1, entonces la epidemia se extingue. Eso quiere decir que el patógeno no encuentra un número suficiente de individuos para infectar, y entonces con el tiempo se acabará. Entonces, idealmente, ya de aquí, con estos criterios, podemos ver que el estudio matemático de una epidemia pues tiene mucho que ver con controlar esta cantidad, hacer que esta R0 sea menor que 1, porque eso garantiza que la epidemia efectivamente se extingue. Entonces vamos a hablar un poco más adelante de cómo esto se puede obtener, y por el momento vamos a continuar hablando sobre estos modelos de compartimentos. Entonces, más adelante, en 1935,
de nuevo Kerman y McKendrick estudiaron otro modelo, que es el modelo que se conoce como el nombre de CIS. La R ya no está, es decir, ya no hay individuos recuperados, y esto es para enfermedades en las cuales existe un grupo de susceptibles que se infectan, y estos infectados se recuperan para pasar nuevamente a ser susceptibles y pueden infectarse nuevamente. Es decir, aquí no existe inmunidad, no hay inmunización. Este tipo de modelos se aplican a enfermedades que son comunes, por ejemplo, las enfermedades gastrointestinales, donde no existe inmunidad. Y este modelo está dado por por un par de ecuaciones diferenciales acopladas, similares al formalismo SIR. Más adelante se desarrolla este otro modelo, que es el llamado modelo SEIR, donde lo que ahora se ha agregado es una nueva cajita, que son los individuos que son expuestos. Entonces tenemos este paso: susceptibles a expuestos, expuestos a infectados y después a recuperados. Y esto está dado por estas 4 ecuaciones diferenciales acopladas, en las cuales hay 4 parámetros. Este es el modelo que se está utilizando, y algunos derivados. Es el que se está utilizando más comúnmente para intentar modelar la pandemia del COVID-19. Entonces vamos a ver este otro modelo. Este es el modelo que se está utilizando, que desarrolló el gobierno de la Ciudad de México por iniciativa de Claudia Sheinbaum. Recuerden que Claudia Sheinbaum es física, entonces ella entiende perfectamente bien de modelos matemáticos. Entonces ensamblaron un grupo de gente muy competente para desarrollar este modelo. Es un modelo bastante complejo, tiene 12 ecuaciones acopladas y tiene 9 parámetros. Entonces el modelo, que ya sería un poco difícil llamarle SEIR o alguna cosa así, dado que son demasiadas letras, consiste de lo siguiente: tenemos la cajita de los susceptibles, que pasan a ser expuestos, que pasan a ser infectados, y aquí hay 2 posibilidades: estos que son infectados, que sean infectados leves o infectados graves, como hemos estado viendo en el desarrollo de esta pandemia. Hay estos 2 tipos de enfermos. Después los graves pueden pasar a ser hospitalizados. Los pacientes hospitalizados se pueden recuperar, o bien los leves se recuperan. Estos hospitalizados bien pudiera ser que no se recuperan tan fácilmente y entonces pasan a ocupar unidades de terapia intensiva, de cuidado intensivo, y hay una porción que se va a recuperar, pasan a la cajita de los recuperados, o infelizmente pudieran fallecer, entonces pasan a esta cajita que es la de los muertos. Está explicado aquí, y está en esta liga el modelo que se está utilizando. Debemos recordar que pues somos bastante afortunados que las autoridades, ya sea a nivel federal o bien a nivel de la Ciudad de México, estén guiándose realmente por resultados científicos. Ustedes deberían de pensar que eso es lo obvio, pero no lo es. Hay países importantes como Estados Unidos o Brasil, el Reino Unido en su momento, que pues simplemente los gobernantes ahí decidieron no hacer caso a las recomendaciones de los científicos, y pues por ello ellos ocupan, digamos, el triunvirato de los países donde la pandemia es más grave. Entonces, ya que tenemos aquí los 9, hay 12 cajitas, les comentaba que hay 9 parámetros. Entonces esto salta a la vista de inmediato que determinar 9 parámetros es una dificultad grande. Les quiero mencionar también que este tipo de modelos no tienen soluciones analíticas, entonces generalmente deben ser estudiados a través de métodos numéricos, es decir, con simulaciones en la computadora. Entonces aquí les muestro, por ejemplo, un código hecho en Python. Es un código simple que puede utilizarse para estudiar. Si hay aquí estudiantes escuchándome y tienen esta curiosidad,
En el documento que les mencioné al inicio, el documento que elaboré, este es un programa que está puesto ahí en uno de los apéndices. También hay un código fuente para el modelo SEIR. Es extremadamente sencillo de simular en la computadora. Ahí pueden variar parámetros y ver cómo es la respuesta del sistema, cómo las curvas de infectados, recuperados y demás varía. Cuán sensible es el sistema a perturbaciones, en fin, todo esto puede estudiarse. Y entonces aquí tenemos una primera dificultad cuando hablamos de las predicciones matemáticas, y es el hecho de que no existen esas soluciones analíticas. Tiene que ser estudiado a través de modelación computacional, y bueno, ese es un pequeño problema. Entonces vamos a ver los resultados, por ejemplo, de estos modelos, unos resultados sencillos, donde aquí, por ejemplo, voy a utilizar el modelo SIR. Entonces, definiendo los dos parámetros que me definen cuál es la tasa de crecimiento de una enfermedad, yo puedo entonces simular aquí y ver las curvas de respuesta, por ejemplo, para esto que es 2.5. Entonces ustedes recordarán que dije que si R0 era mayor que 1, significa que la enfermedad se propaga. Aquí hay un caso en el cual es mayor a 1 también, pero menor a este caso, y esto lo pongo aquí para ejemplificar algo. En verde está la curva de los individuos infectados. Entonces, ustedes pueden ver que el parámetro, si este parámetro es mayor, esta curva también es más alta que esta curva aquí, cuando el parámetro vale 1.5. Y entonces, en esto consiste el tan llamado aplanar la curva. Esto significa que si esta R es menor a este caso, por ejemplo, significa que esta curva se aplana, se aplasta, ¿sí? La ven aquí. Entonces, arbitrariamente uno puede decir aquí, bueno, este es mi límite hospitalario, aquí es población, entonces aquí es el límite hospitalario, es, digamos, el límite de camas que yo tendría disponibles para atender a los enfermos. Entonces, ustedes pueden ver que si esta R0 disminuye, es menor que aquí, entonces la curva de los infectados nunca rebasa el límite hospitalario. Afortunadamente en México es lo que ha sucedido. Entonces podemos ver, y lo voy a mostrar más adelante, cómo esta curva sí se ha aplanado. Es importante destacar que aplanar la curva no significa que este pico va a desaparecer. Estas curvas todas tienen un pico. Este es el llamado pico de la infección. Lo que significa es meramente que la enfermedad, la curva, digamos, se aplasta hacia abajo y entonces no alcanza a saturar los hospitales. Esa es la estrategia que se ha adoptado en todo el mundo, dado que no se tiene ninguna vacuna, ningún tratamiento farmacéutico. Entonces la única manera de manipular este R es mandando a las personas a su casa, que se queden en cuarentena y que guarden una distancia social. Entonces, con eso se controla este número, y eso ayuda a que el límite hospitalario no se alcance. Aquí tenemos en esta gráfica, ya es el modelo SEIR. Tenemos nuevamente aquí la curva de los infectados en rojo para un valor de 3.5. ¿sí? Ahora voy a mostrar cuáles son los valores típicos de esta R0 en el caso del COVID-19. Pero yo quería, cuando presento esta gráfica, porque en realidad todo el mundo hace énfasis en la curva de los infectados, bueno, hay una razón para eso, es el número de personas que se enferman y potencialmente el número de personas que van a fallecer. Eso es importante, desde luego, pero hay otra curva que es la de los recuperados, en este caso esta azul, de la cual nadie habla. Y esa curva de los recuperados, es decir, la prensa pone mucho énfasis en destacar cuántos infectados hay, cuántos muertos hay, pero nunca dicen cuántos individuos se han recuperado. Entonces, por ejemplo, esta es una muestra de la información que nos comparte el gobierno federal. Nos dice cuáles son los números confirmados de infectados acumulados,
esto es de hace un par de días, cuáles son las defunciones, que es lo que a la prensa le interesa, pero nunca la prensa destaca que los recuperados son, por ejemplo, hasta hace 2 días eran 70,000, y de esos recuperados hay una porción que pasó por los hospitales, otra que estuvo en su casa, y hay un 34.5% de esos recuperados que fueron recuperados en hospitales, es decir, son pues alrededor de unos 20,000 personas que fueron atendidos en los hospitales públicos y pudieron ser sacados adelante. A mí me parece que esto es algo que sí debería destacarse, porque aquí está, digamos, el núcleo de la capacidad de nuestro sistema de salud para funcionar y sacar las cosas adelante. Bueno, vamos a ver, cuando uno va a estudiar este tipo de modelos hay dos posibilidades. Una es parametrizar los modelos. Parametrizar los modelos significa los parámetros que tenemos en los modelos, darles los valores. Entonces, por ejemplo, esta es la tabla de valores que se utilizó inicialmente en el modelo de la Ciudad de México. Entonces ustedes pueden ver que estos son datos que vienen fundamentalmente de estudios que se han hecho pues un poco a la carrera. Todos vienen del 2020, muchos de ellos pues realizados en China, justamente porque ellos son los que tuvieron la mayor experiencia, pero hay asociados a estos valores un error en la determinación. Por ejemplo, este que es R0, aquí inicialmente se utilizó el valor 2.83, pero la Organización Mundial de la Salud pensaba que esto iba pues desde 1.5 hasta 6. Entonces esto es una variación muy grande. Estos errores se van a transmitir a los modelos, y por lo tanto los modelos son factibles a darnos soluciones que a final de cuentas acaban no siendo compatibles. Sabiendo esto, entonces más bien lo que estos modelos van a predecir son más bien escenarios, más que fechas o cifras exactas. Estos modelos nos van a dar escenarios que son lo que se llama un escenario el más posible, un escenario que es el escenario del peor caso, y los escenarios optimistas. Entonces se ajustan estos valores de tal manera que pues podamos maniobrar resultados en un segmento más que con precisión. Sobre todo si estos valores van también cambiando día tras día, pues significa que los modelos tienen que ser recalibrados, y entonces esto es algo así, uno diría, bueno, pues eso es un poco es un poco curioso, porque significa que pues si ya tenemos datos, por ejemplo, ahora para hacer predicciones, pues están montados sobre predicciones hechas con anterioridad que ya no son válidas. Entonces, a medida que va progresando la epidemia, tenemos que recalibrar los modelos y tenemos un horizonte de predicción que por lo general es corto. Otra posibilidad entonces es hacer ajuste de funciones a las curvas epidemiológicas. Y aquí tenemos varios ejemplos de las curvas. Déjenme regresar para mostrarles entonces el perfil de una curva. Esta típica curva de aquí de los infectados, se conoce también como curva epidemiológica, es una curva que es una campana. Entonces uno podría recibir la crítica de que ajustar funciones a datos, pues hay miles, arbitrariamente un número grande de funciones que pueden ser ajustadas, en eso hay razón, pero el número de ajustes que se pueden hacer ya no es tan arbitrario si tomamos en cuenta varias cosas. Por ejemplo, que las funciones deben ser de tipo campana, es decir, deben subir, deben bajar, no todas la hacen, hay un rango de funciones que sí lo hace. La otra es que, miren, se los pongo aquí, les adelanto, este es por ejemplo los datos
en azul los datos infectados diarios en España, estas son las defunciones, y esto es las fechas. Lo que podemos ver es en esta escala que es semilogarítmica, esta escala es logarítmica, la gráfica es entonces semilogarítmica. Lo que se puede ver es que, bueno, aquí hay la bajada de los datos. España ya llegó al pico y bajó del pico desde hace ya un tiempo. Se encuentran ahora en esta bajada. Pues estos datos pues se ajustan bien a una línea recta, y en esta que fue, digamos, la subida de la enfermedad, si uno está aquí en detalle, aquí está España, también está Japón. Si uno ve los casos confirmados diarios en una escala logarítmica aquí, entonces vemos también que son líneas rectas. Entonces, esto significa que subidas y bajadas son líneas rectas, y en una escala semilogarítmica eso significa que tenemos funciones exponenciales. Entonces, idealmente, las ecuaciones que debemos utilizar no son cualquiera, son aquellas que tienen efectivamente dos términos exponenciales. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí está otro, aquí está otro, aquí hay otro y aquí hay otro. O sea, cada función tiene dos términos exponenciales. Uno de ellos va a dominar en la subida, otro va a dominar en la bajada, y entonces no son cualquier tipo de funciones. Estas son las funciones que se pueden ajustar. Uno también puede recibir la crítica, que es perfectamente válida, que estos modelos tienen una serie de constantes que son parámetros que no tienen una explicación biológica obvia, como lo tiene, por ejemplo, los parámetros en los modelos. Cualquiera de estos parámetros pues tiene un significado biológico. En este caso no lo tiene. Pero la información que nos proporciona, más que ser alternativas, yo creo que son complementarias. En este estudio me voy a ir por este camino, por el camino de hacer ajuste de funciones, y entonces vamos a ir viendo cuáles son los méritos de este camino. Voy a apuntar críticas a este camino y críticas a este otro también. Entonces, vamos rápidamente. Aquí lo que tengo son los datos en verde de una curva extraída del modelo SIR, y entonces aquí vemos el ajuste que se hace de tres funciones representado por esta línea, y con una confianza al 95%. La confianza es tan pequeña que es incluso menos ancha que el grosor de la línea que estoy utilizando aquí para pintar, y podemos ver cómo se ajustan perfectamente bien a una de estas curvas epidemiológicas. Estas son las tres funciones que utilizo aquí. Una de nombre doble sigmoide asimétrica, la logística con término de potencia, y una logística simétrica. Los coeficientes de Pearson son bastante altos, son muy buenos. Entonces esto da confianza a que estas funciones pueden explicar perfectamente bien una curva epidemiológica. Otra manera de representar los datos de una curva epidemiológica es hacerlo presentando los casos que son acumulados, como es el caso de los datos que nos proporciona el gobierno día a día. Nos proporciona los datos acumulados, y entonces se sabe que una curva epidemiológica tiene este perfil, tiene una forma de S, y aquí estoy representando entonces de nuevo los datos que son en amarillo, los datos de una curva epidemiológica, y aquí estoy haciendo ajustes para dos funciones. Esta que son bastante comunes en ecología de poblaciones, que es la función sigmoide, y esta que es la función de Gompertz. Entonces vemos que la función de Gompertz no tiene al inicio y al final, no tiene un muy buen ajuste. Lo tiene mejor una función sigmoide, pero de todas maneras la voy a considerar por razones que voy a explicar más adelante. Entonces vamos rápidamente a hablar del caso de la pandemia de gripe en 1918, la mal llamada gripe española.
Y tenemos estos datos históricos que son muy interesantes verlos. Son 3 ciudades: Nueva York, Londres, París y Berlín. Entonces vemos Nueva York, que está aquí, es la línea continua. Vemos cómo al inicio tuvo pues fluctuaciones mínimas, después un pico. Nueva York fue la ciudad campeona. Pareciera que la ciudad de Nueva York quiere ese mérito en esta otra pandemia, seguida por Londres, que también quisiera tener ese mérito. Pero el caso de Londres, que es esta curva punteada, es muy curioso verla, porque aquí eso nos deja ver la eficiencia o la deficiencia en el manejo de la epidemia. Por ejemplo, en el mes de junio 1918 se observó un incremento de mortalidad. Estas son curvas de mortalidad. Esto de aquí multiplíquenlo por 1000. Entonces estamos hablando de que aquí había cerca de 10,000 muertos. O sea, vean los números. Llegó casi a 20, y entonces aquí debieron haber aplicado algún tipo de contingencia. Lograron, digamos, dominar la epidemia por algo así como 2-3 meses, y después les vino un rebrote que se les salió de control. Fue bastante severo. Después cayó y nuevamente tuvieron otro rebrote aquí. Entonces, en el caso de la ciudad de Londres hay tres brotes de la epidemia, que esto nos señala cuán poco eficiente fue el manejo. Pero aquí es interesante porque entonces podemos utilizar esta curva para estudiar, y de hecho eso es lo que les quiero mostrar. Esta curva aquí, de los puntitos, son el número de fallecidos en la gripe española, perdón, en la pandemia de 1918. No es conveniente llamarle gripe española, primero porque es inexacto, y segundo porque esa es la directiva que nos da la Organización Mundial de la Salud, de la misma manera que no es correcto llamarle virus chino a este que tenemos ahora, ni tampoco fue en su momento llamarle virus del puerco mexicano a lo que tuvimos hace unos años aquí. Entonces, estas son las curvas. Los puntitos son los datos extraídos de la ciudad de Nueva York, y entonces podemos ver que el ajuste de estas funciones, al menos de estas dos, es bastante bueno, ¿sí? El ajuste sería esta línea continua aquí, y entonces esto nos dice que estas dos funciones en particular pueden explicar perfectamente bien toda la historia de la pandemia. Ahora nos vamos a un caso moderno, el caso de China, que es un caso en donde ya pasó, llegó al pico y ya se encuentra prácticamente domada, por así decirlo. Son estos puntitos los datos, y las funciones están aquí puestas. Aquí están los datos acumulados, ajustados por la función sigmoide y la función de Gompertz. Entonces podemos ver cómo efectivamente estas funciones sí son funciones que explican muy bien los datos para la pandemia del COVID-19. Entonces nosotros nos vamos a preguntar, voy a hacer un juego rápido de epidemias artificiales. Voy a definir una epidemia artificial, simplemente voy a generarla con un modelo SIR, que son estos puntitos blancos, y entonces voy a ajustar las curvas que tenía a este modelo. Entonces aquí tengo prácticamente estas 3 ecuaciones que están en esta línea oscura. Explica muy bien los datos, pero voy a agregar otra, que es la ecuación logística, que no explica demasiado bien los datos, sobre todo hacia los inicios y finales, pero esta la voy a agregar por una razón que vamos a ver más adelante. Entonces voy a estudiar estas pandemias artificiales con estas ecuaciones, y aquí tengo el resultado. Por ejemplo, yo quiero en este caso predecir el pico de la epidemia artificial, que es esta curva en gris aquí. En el área sombreada es la confianza del ajuste, y yo voy con datos parciales a intentar predecir
este valor del pico. Entonces yo comienzo aquí con hasta el día 18, el pico ocurre el día 30 y yo me pregunto si con datos hasta el día 18 yo puedo predecir el valor al día 30. Entonces aquí está una función, veo que pues es bastante mala, otra función es bastante mala, otra función es bastante mala, pero esta que se acerca mucho más a la fecha es justamente la ecuación logística. Entonces esta parece que es un candidato interesante para predecir. Aquí les comento algo también, vean los límites de confianza, qué ocurre si yo estoy en el día 18, ya para el día 19 los límites de confianza se disparan hacia arriba y hacia abajo, entonces quiere decir que el valor para el día 19 que yo voy a predecir pudiera estar en toda esta zona, y lo mismo ocurre con las otras dos funciones, pero la función logística tiene de nuevo esta peculiaridad que sí me permite hacer una predicción hacia adelante con límites de confianza bastante reducidos. Entonces este es un buen candidato. Esta es la forma en cómo se propaga digamos, los límites de confianza superiores. Este es para una ecuación, las otras ecuaciones, y en verde está la logística. Los cuadraditos son los valores reales, entonces podemos ver cómo anticipándose para 4 días la predicción es perfectamente, es muy buena. Esta es la evolución. Si yo quiero, este sería, digamos, el día pico para el día 30. Si yo quiero utilizar estas funciones para predecir, veo cómo la logística va por arriba de las otras. Entonces la ecuación logística me está diciendo que yo puedo predecir con mejor seguridad el día pico, que es lo que nos interesa. Hacia el final todas convergen. Y si yo quiero también hacer una estimación del número total de positivos que voy a tener al finalizar la epidemia, un porcentaje de estos va a ser el número de fallecidos totales. Entonces yo puedo utilizar la función sigmoide que, como podemos ver, va a subestimar el valor verdadero, pero en algún momento se puede utilizar también la función Gompers. Esta va a sobreestimar. Entonces, si una subestima y otra sobreestima, significa que son un buen indicativo de que se puede hacer una predicción. Vamos a ver, entonces los modelos tipo SIR tienen este problema. Esta es la evolución del valor R de la expansión de la epidemia en el tiempo. Este es el caso de México. Esto por aquí es el 25 de mayo, por aquí es el 10 de mayo. Entonces podemos ver cómo ha tenido una variación bastante alta y por lo tanto lo que los modelos pueden predecir es muy difícil. Por ejemplo, aquí tengo las curvas de positivos para un modelo SIR con variaciones de apenas 0.5 en el valor de esa R. Y digamos que si yo tengo este valor como el valor a utilizar, 283, entonces voy a tener estos problemas porque en el límite superior o en el límite inferior me va a dar distintos días para la predicción que pueden venir incluso con hasta 30 días de diferencia, lo cual pues no es demasiado útil. Esta es una predicción hecha para el caso de México, del cuándo va a ocurrir el pico. Esta predicción se hizo el 30 de mayo y nos está prediciendo con la función logística que esto va a ocurrir el día 6 de junio. Hay un intervalo entre este pico y este pico, que es los intervalos de confianza. Este es la curva de los acumulados. Entonces en esta estamos estimando alrededor de pues unos 176,000 casos. Esto va posiblemente ir aumentando conforme va pasando el tiempo. Ya el subsecretario López-Gatell dijo que al final tendríamos alrededor de 30,000 muertos. Eso significa pues cerca de 300,000 casos positivos. Entonces eso quiere decir que aún esperamos esto verlo crecer. Entonces yo quiero presentarles aquí finalmente, ya estoy finalizando,
las predicciones que he venido haciendo. Esto es el día en que he hecho la predicción, esta es la fecha estimada del pico, y entonces vemos cómo tiene esta evolución. Por ejemplo, aquí lo que les decía, esta última predicción del día 3 de junio me dice que va a ocurrir el 10 de junio, el 31 de mayo hablaba que era el 6 de junio, el 23 de mayo hablaba que era el 27 de junio, y así ha ido cambiando. Entonces tiene este perfil de venir incrementándose y después caer en una meseta, que es justamente lo que veíamos cuando intentábamos predecir el pico en una epidemia que es artificial, que nosotros hemos generado. Hay un crecimiento lineal hasta que llega a una especie de saturación, y de ahí es posible ya predecir con el 100% de, eh, de fiabilidad, que es por lo visto lo que está ocurriendo aquí. Finalmente quiero hacerles este comentario de esta RT en los últimos días. Aquí es el 25 de mayo, aquí es más o menos el 10 de mayo. Ha ido cayendo ya a un nivel que es muy cercano al número 1. De hecho, el 25 de mayo pudiera ser que ya estamos casi en el 1, lo cual significa que estamos ya muy, muy cerca efectivamente del pico de la epidemia. Pues bueno, ya son 10:45, entonces yo creo que aquí finalizamos. Y entonces si tienen algunas preguntas, se los agradezco. Hola. Sí, ya te envié las preguntas, algunas. Entonces hay una pregunta, esa pregunta dice así, Diana Alcalde pregunta si los datos con los que se alimenta el modelo están subestimados, ¿qué efecto tiene sobre el modelo? ¿Hay manera de corregir de forma matemática? Después hay otra pregunta y dice, ¿y los asintomáticos no deberían estar en el modelo de la Ciudad de México? Bueno, aquí hay otra pregunta más. Voy a pararle aquí porque ya les advertí desde el inicio que no voy a responder demasiado. A ver, entonces Diana nos pregunta qué pasa si los datos del modelo están subestimados, es decir, pudieran estar subestimados o sobreestimados. Eso no puede saber. Nosotros confiamos en que los datos que nos están dando son los datos correctos. No veo razón para dudarlo. Y después dice que si los asintomáticos no deberían estar en el modelo de la Ciudad de México. El problema es que no sabemos cuántos asintomáticos hay, entonces realmente no se puede cuantificar. Desde luego que sí debería de eso estar en modelos, pero en el caso del modelo de la Ciudad de México, la intención era predecir el número de personas que iban a ser intubadas, porque hay necesidad de planear toda la infraestructura alrededor de eso. Ustedes vieron cómo en el desarrollo, pues, de todos estos 2 meses, el gobierno de la Ciudad de México en particular ha estado muy preocupado en equipar los hospitales con respiradores. Entonces, esta es la intención de ese modelo. Después aquí pregunta Juan Pablo, han intentado hacer el ajuste de curvas con Machine Learning, aprovechando la gran cantidad de datos que existen para diferentes países. Bueno, yo no lo he hecho, no sé de alguien que lo haya hecho, pero sí sé de intentos donde se han utilizado efectivamente redes neuronales para hacer este tipo de predicciones. Entonces, pues solo falta pues entrar ahí al Google Scholar y hacer una búsqueda. Sí lo hay, sí hay casos. No me sorprendería si no hay uno de México, por cierto. Después, Leticia Norma pregunta qué herramientas de software usan para los datos, cómo realizan la limpieza de los datos. Bueno, aquí no sé exactamente a qué se refiere, no hay limpieza de datos, o sea, son los datos tal cuales. Por eso es que hay bastantes fluctuaciones en los datos. Hay y la única manera, pues, digamos, no se intenta hacer una limpieza de los datos porque aquí no interesa hablar de promedios o de cosas así, son los datos tal cuales, brutos. Después Héctor pregunta, a partir de la letalidad se podría estimar el número real de contagiados.
pues bueno, es lo que se intenta justamente con un modelo de este tipo, ¿sí? Conociendo cuál es la tasa reproductiva del patógeno, se estima el número real de contagiados. Eh, el modelo no diferencia entre asintomáticos y sintomáticos, son todos los contagiados en general. Y la última pregunta, Luz de Teresa. Hola Octavio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Teresa? Si se hicieran pruebas masivas, se podría estimar asintomáticos. Desde luego, sin embargo, déjame comentarte, Luz, que en España, algo que debes tú conocer, se hizo un estudio, se llaman estudios serológicos, se hizo una prueba masiva de estudios y se llegó a la conclusión que solo el 5% de los españoles han estado en contacto con con el virus. Entonces es un porcentaje bastante pequeño. También déjame comentarte que hace unos días se reportó en China, en la zona de Wuhan, justamente un estudio de cerca de 10 millones de pruebas. Eso sí que es un ejercicio de pruebas masivas, y se llegó a la conclusión en 10 millones que únicamente había 300 asintomáticos. Entonces es un número muy bajo. Esa es la realidad. Sí, bueno, una última pregunta. Me gustaría que pudiera repetir cómo se calcula la RT. Bien, la RT es una cantidad en los modelos. Cada modelo tiene una forma muy específica de calcular la RT, pero si lo estás preguntando tú para los datos, existe una metodología que fue desarrollada por el Imperial College. Hay un artículo, si después nos pudiéramos contactar, te paso la referencia y ahí explica bien cómo se hace ese cálculo, ¿sí? Básicamente es también a través del ajuste de funciones que se conocen, y eso es lo que da la estimativa de la RT. Esa estimativa no está libre de errores, como pueden ver aquí. Este es el valor promedio de esta RT y hay una incertidumbre asociada, y esa incertidumbre asociada hace que las predicciones del modelo pues no sean tan exactas, ¿sí? Al final de cuentas, cuando nos vamos acercando ya al valor 1, los límites de confianza van disminuyendo, y yo espero que en estos días, si acaso todo el conflicto que hemos visto que en Guadalajara no nos afecta, estaremos cruzando ya el umbral del 1. Además, lo que estoy haciendo aquí es para datos en todo el país, y entonces déjenme decirles que yo creo que a partir de estas fechas, este tipo de ejercicios como el que yo estoy haciendo comienzan a ser irrelevantes. Ya no tienen mucho interés una vez que alcancemos el pico, y lo que hay que hacer ahora es ir a los estudios regionales, porque ya comienza a desfasarse, digamos, la presencia de la pandemia regionalmente en México. Hay ciudades que o regiones que ya han pasado por el pico, y hay ciudades con muchos habitantes como es Guadalajara y Monterrey que aún no llegan al pico. Entonces ellos son los que posiblemente van a mantener la epidemia en México con altos valores en estos días. Pues no sé, yo creo que con eso terminamos. A ver si llegó otra pregunta. No, son todas. Bueno. Aquí dice, Irwin pregunta, ¿qué software usaron para sus predicciones y qué lenguaje? Bueno, lo que hemos estado utilizando es Python para hacer los modelos, y el ajuste de curvas se hace a través hemos utilizado un software comercial que se llama TableCurve, pero estas ajustes de funciones que se hace a través de mínimos cuadrados no lineales, pues están en prácticamente todos los lenguajes modernos. Hay digamos, conjunto de paquetes en Python. Los hay para el lenguaje R también, entonces eso no tiene ningún problema.
A ver, después Roberto pregunta, ¿qué modelo recomendaría utilizar para estimar el descenso de la curva? Pues yo creo que lo que aquí he dicho es que la función logística es la función que mejor se acomoda. Ustedes pueden verlo en el documento que les estoy mencionando. La función logística es esta de aquí. Es una función que es básicamente un cociente de exponenciales. Esto parece ser que es lo que mejor está funcionando para hacer esas predicciones. Bueno, pues yo creo que con eso terminamos. Les agradezco mucho su atención y entonces los invito a que vayan al canal de CONACYT para que veamos la explicación de los matemáticos que están trabajando el modelo que utiliza el gobierno federal. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos al doctor Octavio Miramontes. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.